Muy bien. ¿Ya Bien. tenemos la nota? Sí, señor. Metele. Un informe revela que la educación dejó de figurar entre las principales preocupaciones de los argentinos. Esto es un informe que lleva adelante el Argentinos por la Educación y que es un relevamiento nacional que pone el foco en la percepción social de la educación en Argentina, que muestra un dato llamativo. El 5% de los argentinos considera actualmente la educación como el principal problema del país. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Viviana Postay, ella es vocera de Argentinos por la Educación y especialista en gestión educativa. Le damos los buenos días y gracias por estar del otro lado. Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y Muy vos? buenos días. ¿Cómo Bien, va? muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros hemos seguido a lo largo de todo este tiempo las publicaciones que van realizando desde Argentinos por la Educación y creemos que es la ONG que más está haciendo por la educación pública en la Argentina, con estos posteos, con estas publicaciones, con estas investigaciones, que realmente contribuyen y hacen por ahí poner en la agenda pública algo que muchas veces no hace el mismo Estado. Así que muy agradecidos por la participación y por compartir esta información que surge de investigaciones que llevan adelante. Viviana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy buen día a todo el mundo. Viviana, este informe nos pone una alerta porque hay otros temas que son aparentemente de preocupación prioritaria para los argentinos, dejando la educación a un costado. ¿Qué fue lo que fueron a buscar y con qué se encontraron? Bueno, tal como vos decís, es un informe de Argentinos por la Educación que nos habla de cuál es la percepción social de la educación y también sobre la política educativa, no solo sobre la educación en general, sino también sobre la política educativa. Y en ese marco tenemos información del Latino Barómetro y de un estudio de la Universidad de San Andrés, donde observamos que solamente el 5% de los argentinos coloca a la educación dentro de las prioridades. Cuando vos hablas de las prioridades, cuando das un listado de problemáticas, tiene que aparecer en los 5 primeros lugares. En Argentina, solo el 5% lo pone entre los 5 primeros lugares. La media lo está poniendo alrededor del lugar número 7. ¿Qué es lo que aparece a la cabeza de preocupaciones de los argentinos? La economía, la política, la inseguridad, mientras que en otros países latinoamericanos, la media latinoamericana es aún más baja, ¿no?, que la media argentina. Pero hay otros países latinoamericanos que nos llevan la delantera, que son Uruguay y Brasil, que sí colocan a la educación entre sus prioridades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando estás pensando en la opinión pública, en la política pública, los argentinos hemos ido bajando en lo que refiere a nuestra mirada de cuál es la prioridad a atender, ¿no?, desde la política. Y en lo que tiene que ver con la satisfacción que expresa la población sobre la política educativa, es una satisfacción baja, lo que implica que el desacuerdo con la política educativa no estaría de la mano con decir, bueno, está bien, como estamos en desacuerdo, tenemos que mejorar la educación, ¿no? Podría hasta leerse como una posición contradictoria, ¿no? Bien, muy bien. La verdad que es preocupante el dato, muy preocupante, sobre todo porque hay cosas que nosotros venimos advirtiendo, y los investigadores son los que divulgan, ¿no? Que tiene que ver con cada día más la sociedad del conocimiento necesita de que la gente tenga una formación, y lo que no hace el Estado y el debate que hay a nivel de las sociedades desarrolladas es hasta dónde dejar que se desarrolle solo la inteligencia artificial. Si hoy los chicos creen más en el teléfono que en un docente, porque sucede, los chicos informan, creen más en lo que le dice el celular que lo que reciben en la casa o lo que reciben de un maestro, y nos genera un tembladero. ¿Qué ciudadano estamos creando para adelante? Y sobre todo ahora que se hace un acceso muy simple para la inteligencia artificial. Cómo se puede formar, se puede manipular ciudadanos desde ese lugar. Y otra cosa que no tiene que ver con el informe, pero que me animo a asociar a lo que estoy diciendo, es cómo también este desarrollo de la tecnología y de la influencia de las redes ha generado gobiernos cada día más individualistas y en algún caso antidemocráticos o con sesgos antidemocráticos,
como hemos visto alrededor del mundo, ¿no? No quise decir derecha para no parecer un viejo, pero sí está eso y la reaparición de la ultraderecha en algunos lugares que directamente dicen que la democracia es un estorbo para el desarrollo económico, el crecimiento y la libertad. Son categorías políticas válidas, son Sí, categorías mucho. políticas que Sí. cualquier analista o cientista político se siguen usando, ¿no? Porque a veces nos hacen creer que son categorías del pasado y Sí. que ya no Sí, tienen ninguna relación con lo que pasa en la realidad, y en realidad sí, son categorías que siguen siendo profundamente potentes. Sí. Ahora, si vos tenés el 28% de la población en Argentina que expresa solamente el 28%, si expresa acuerdo con la política educativa, bueno, de alguna forma tenemos que estar traccionando. Seguramente cuando uno le pregunta a la gente, la primera respuesta, pues si no es como una lectura muy maliciosa que uno puede hacer, la primera respuesta es una respuesta desde el bolsillo. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que más, de tu cotidianeidad, qué es lo que más te interpela ahí? Lo que más me interpela es la economía, lo que más me interpela es tener plata para llegar a fin de mes, lo que más me interpela es poder pagar lo que tengo que pagar, ¿verdad? Pero es como que está difícil realizar una lectura donde se pueda ver, que ahí es donde tenemos que traccionar, ver a la educación justamente como un medio que termina mejorando la economía, como un medio que termina impactando en tu vida cotidiana. Lo que pasa es que los tiempos de la educación nunca son los tiempos de la inmediatez. Ahí si no nos equivocamos, son tiempos que son del mediano plazo o del largo plazo. Entonces, para planificar política pública que tenga impacto, tenemos que estar pensando en el mediano o incluso en el largo plazo. Pero si estamos entendiendo que un mercado laboral va a necesitar cierto tipo de perfil de trabajadores, o que el pensamiento crítico, o hacías recién referencia a algo que lo podemos estar relacionando directamente con el pensamiento crítico, ahí la educación tiene un rol determinante, ¿no? Entonces, hay otro estudio argentino por la educación que muestra un dato curioso, que es que cuando se le pregunta a la gente si vos, ¿qué te parece cómo está la educación? La gente contesta está mal, pero cuando después se le dice, ¿y en la escuela de tu hijo qué pasa? No, en la escuela de mi hijo está todo bien. O sea, es como una dificultad de poder observar más allá de lo inmediato, ¿no? O sea, es compleja la percepción que tiene el país sobre la educación y sobre la política educativa. Viviana, me quedaba pensando lo que estabas contando del impacto que puede llegar a tener la educación para los otros indicadores de análisis, ¿no? De la política y la economía. Digo, ¿valdría una repregunta cuando te dicen que la educación no está dentro de los primeros 5 problemas que más preocupan a los argentinos? No lo mencionan, y si uno le pregunta, ¿y la educación a vos te parece que está bueno? Digo, ¿valdría repreguntar con los datos que hay respecto de la dificultad, por ejemplo, la comprensión lectora de los chicos, si realmente no nos preocupa a los argentinos? Claro, se logró instalar. Vos fíjate que pues la comprensión lectora, uno podría decir, acá bueno, hubo una campaña importantísima liderada por Argentinos por la Educación y un conjunto importante de organizaciones que logra instalar la relevancia de que estaba pasando que en tercer grado 1 de cada 2 chicos, todavía sigue pasando, no comprende lo que lee de manera acorde a su edad. Pero es un trabajo para instalarlo, para volver a poner el foco en algunas cuestiones que a veces pensábamos que estaban dadas. Sí, pensábamos que el tránsito por la escuela garantizaba una serie de cosas y empezamos a ver que no las garantiza tan claramente ni tan nítidamente, o que la expansión de la escolaridad es decir, vos sabés que nosotros lideramos en América Latina la cantidad de chicos escolarizados, ¿no? La cantidad de chicos escolarizados, otro estudio argentino por la educación, lo lideramos en América Latina, pero esta expansión de la escolaridad no necesariamente ha ido acompañada de aprendizajes que sean sólidos, de aprendizajes que sean acordes a lo que está a lo que se está necesitando. Entonces es una cuestión por la cual todavía el país tiene la deuda educativa de compaginar esta gran expansión de la escolaridad, esta gran matrícula que nosotros tenemos, que es altísima, con los aprendizajes que corresponden. Y es una deuda que también es económica, porque los porcentajes de
bueno, venimos de una situación donde se desfinanciaron los planes de alfabetización, ¿no? La situación necesaria, no podemos avanzar en educación si no tenemos un importante porcentaje de financiamiento destinado a esto. No se puede avanzar. Nosotros podemos tener los planes educativos más fantásticos, pero si yo no tengo una disponibilidad relevante de libros, de computadoras, en las escuelas seguimos atrapados, como decías vos recién, en el teléfono celular. Seguimos entendiendo que el teléfono celular va a generar respuestas o va a ser el principal recurso de trabajo de los docentes. Y en realidad usar el teléfono celular en este momento de las escuelas es como muchas veces es prácticamente una didáctica de la pobreza, ¿verdad? Porque está bien, si yo no tengo libros en la biblioteca, bueno, recurro al teléfono celular. Está bien, si no tengo computadoras con software educativo, recurro al teléfono celular de los chicos. Pero ya sabemos, porque estamos llenos de estudios que van mucho más allá de los estudios que puede estar haciendo Argentina por la educación, estamos hablando de estudios mundiales, que muestran de qué forma el teléfono celular está compuesto por lo que sería una economía como la del casino. Vos entras y todo está listo para que te distraigas. Claro. No sabes si es de noche, de día, cuánto tiempo pasaste ahí. Sí, es como medio ingenuo pensar que vamos a estar con el teléfono, si hemos dicho a partir de acá se lee un cuento en el teléfono celular y que no se va a estar entrando a las redes sociales o no te vas a distraer por una publicidad de zapatillas, es un poco como ingenuo, ¿no? Sí, bueno, es lo que nos pasa y es eso. Nosotros que hemos sido ejemplo en educación en América Latina, hoy somos parte del conjunto, no es que hemos mejorado. Y la verdad... Y somos parte del conjunto para abajo. Para abajo, exactamente, del pelotón quise decir. Sí, no somos la élite, somos el pelotón. Y el otro tema que es muy importante es que los que sí pueden son las élites, los que tienen dinero y acceden a la educación privada. La educación pública ha dejado de formar también una sociedad como la nuestra, que era más allá, mira la paradoja, que durante todo el siglo XX tuvimos tantas interrupciones militares, tantos gobiernos de facto, también éramos una sociedad que era considerada de avanzada. Los peruanos venían a educarse acá, los bolivianos, mucha gente, y hemos sido un espejo para buena parte de América Latina. Hoy dejamos de serlo. Somos parte del pelotón y además estamos en este caso, y no te planteo que participes de la crítica, en este caso tenemos un gobierno que también dijo te doy un cupón para que te eduques y te arregles. Yo creo que hoy por hoy todo eso es un debate que tenemos que generar. Lo bueno que tiene en lo que hacen ustedes es que ponen estos temas sobre la mesa y nosotros los divulgamos, trabajamos. Podemos tener buenas ideas, apropiadas o no, pero la idea es que se debata, que se discuta, porque la educación forma el sistema de acá a 4 o 5 años. Va a salir un ciudadano, va a salir un trabajador, va a salir de ese sistema lo que vamos a hacer como sociedad dentro de 10 años. Nosotros, con nuestros padres, que a veces en muchos casos no pasaban más que la educación elemental de la primaria, hemos tenido una sociedad ejemplar en cuanto a la movilidad social ascendente, al conocimiento, hemos tenido grandes científicos, y la verdad que hoy no estamos en eso. Y ha vuelto a caer el salario docente, ¿no? Los estudios recientes te muestran cómo vuelve a caer el salario docente. Entonces, cuando vos tenés eso te habla justamente de cuál es la inversión que está habiendo en educación, ¿no? Cuando tenés esas dificultades de inversión en educación, en los recursos humanos que están en la primera fila de choque, en los espacios educativos. Bueno, acá la idea es traccionar al Estado, la política pública. Esto no es una cuestión de voluntarismos individuales, no es una cuestión de ponete las pilas, no es una cuestión de, bueno, qué pasa con tal docente, con tal... Porque somos por ahí, a veces viste que somos medio rápido para culpar a la escuela. Sí. Y no nos preguntamos con qué recursos concretamente cuenta la escuela para ir adelante, llevando adelante. Yo creo que la escuela hace mucho más de lo que debería hacer en este contexto, ¿no? Sí. Creo que la escuela termina siendo la última trinchera de la resistencia cultural, el último lugar donde se termina cuidando a los chicos. No casualmente saltan y explotan los problemas en la escuela, cuando se dice, uy, todos estos problemas
Bueno, la escuela explotan problemas porque es el lugar donde el estudiante sigue sabiendo que es mirado, que tiene una mirada del 1 a 1. Entonces ahí explota porque sabe que se va a intervenir. No, y si sucede en una plaza o sucede a la salida del boliche, no va a intervenir nadie. Por ahí interviene alguien nada más filmando, ¿viste? Para después subirlo a las redes. Pero cuando pasa en la escuela, hay una intervención inmediata por parte de estos trabajadores de la educación que estamos profundamente precarizados socialmente, ¿no? Tanto a nivel mirada simbólica como a nivel salarial. Bueno, pero con respecto al tema de la mirada simbólica, que seguramente no vamos a tener la misma visión, pero yo siempre dije, en el choque de derechos, el derecho a la formación de un niño, para mí está por encima del derecho, porque se ha discutido mucho esto en este último tiempo. Acá, hoy en Neuquén, llevamos 2 años prácticamente sin medida de fuerza. No es que se haya mejorado todo, no es que haya cambiado todo, pero se trabaja de otra manera y no se pierde tanto tiempo con medidas de fuerza. Y lo que ha cambiado en estos tiempos, y me gustaría que me ayudes porque no me alcanza la cabeza para todo, para verlo ampliamente, es que esa colisión entre derechos, el derecho a la educación y el derecho de trabajador que tiene el docente, en estos años ha ganado mucho tiempo, ha sido como un Pac-Man, donde los derechos laborales pasaron por arriba del derecho a la formación. Hemos perdido eso, pero también lo hemos perdido porque no tenemos referencias, porque no tenemos gobiernos que se planten y digan, muchachos, el último gran gesto creo que fue en el 2003 cuando asume Kirchner, que al otro día de ser presidente se va a Entre Ríos a solucionar un conflicto docente y empieza a hablar de esos temas, y empieza a aparecer la ley de la cantidad de días obligatorios por año que tiene que tener, el porcentaje del PBI, pero después eso se diluyó y se perdió con el poder que se le transfirió a las organizaciones sindicales. Digo, bueno, yo ahí te puedo dar una postura, digamos, que es totalmente personal, como educadora, sé cuál es la problemática que ustedes viven en Neuquén, como educadora con 30 años de antigüedad, ¿viste? Y más de 10 años en gestión educativa, pero bueno, es lo que pasa en salud. A la gente que no se le paga no trabaja. ¿Sí? En salud vos tenés, a veces lo tenemos como, a mí me parece, ¿no? Lo tenemos como muy claro en salud, y vos decís, bueno, los médicos no me atienden, y bueno, no te atienden porque no están recibiendo los pagos de las obras sociales, por ejemplo. No los están recibiendo. Entonces, la vocación, porque a veces tenemos esta idea de vocación, ¿no? Uno puede tener ganas de laburar de lo que le gusta, de trabajar de lo que le gusta, pero cuando el pago no es acorde, bueno, o no hay pago directamente, lo que está pasando a nivel universitario en este momento. A nivel universitario vos tenés carreras que están siendo desmanteladas directamente. Sí, Viviana, pero todo esto conforma lo que tenemos que arreglar, digamos. Por supuesto. Esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Voy a volver unos pasitos para atrás respecto de este último informe y estaba viendo que uno de los temas de preocupación por encima de la educación era la inseguridad. Sí. Y bueno, recordaba, parece que el año va muy rápido, nos olvidamos de lo que pasó hace un tiempito atrás en una escuela también, en situaciones de violencia, como bien decías. Sí, respecto de que la escuela es el lugar donde los chicos sienten que son observados, ¿no? Todavía nos quedan deudas, porque hablabas también recién de que Argentina ocupa uno de los primeros lugares en Latinoamérica respecto a la cantidad de niños en escuelas, y sin embargo todavía nos quedan mucho por fuera, digamos. ¿Hay, desde tu mirada como educadora, alguna vinculación con cómo podemos mejorar la convivencia social, mejorando la educación en Argentina respecto a la inseguridad, te digo, y otras cuestiones, digamos, para apaciguar las situaciones de violencia social? Y hay una cuestión central que tiene que ver con cómo estamos entendiendo lo democrático. Si yo creo que lo democrático es la cultura del insulto, si pienso que en mi ejercicio de la libre expresión es poder andar por la calle insultando, esa lógica que de por ahí cuando vos vas manejando en el auto, sucedió algo desagradable en el tráfico, insulto, me bajo del auto, me bajo con un fierro, ¿sí? Esa lógica es una lógica complicada, porque a veces se traslada a la idea, la escuela antes era como un borde protegido, ¿sí? Había un borde protegido que se ha ido corriendo, un borde protegido donde, bueno,
si una mamá estaba enojada, por ahí no entraba a las patadas al aula del hijo a pegarle a la maestra. Y hoy estamos teniendo esos casos. O estamos teniendo casos donde, bueno, yo digo lo que quiero, total, a vos o docente te está pagando mi mamá, ¿sí? El dinero, tu sueldo te lo paga mi mamá. Es esto de entender, confundirnos, construir una cultura política donde el insulto es como la materia básica, porque total es la libre expresión, va creando una cultura institucional en las instituciones de todo tipo, donde la convivencia social se ve profundamente alterada. Con los chicos nosotros vemos que los chicos, porque tienen el ritmo circadiano alterado, porque están toda la noche con el teléfono celular, vemos una dificultad para distinguir ficción de realidad. ¿En qué sentido? De que por ahí en el Instagram a las 3 de la mañana colocaron un insulto sobre la novia de Juanito, tu novia es tal y cual cosa, y al día siguiente van a la escuela y es como que esperan que no pase nada, ¿sí? Y claro, al día siguiente espera Juanito, la novia, los primos, los amigos, ¿sí? Por lo que vos escribiste en el Instagram. Entonces tenemos muchas dificultades para entender las cuestiones de lo que es la huella digital, la identidad digital, que no es una identidad ficticia y que se ha apoderado muchísimo de nosotros en el marco de esta cultura del insulto, ¿no? Entonces yo le digo cualquier cosa cualquiera sin ningún filtro, y en realidad la democracia lo que hace es al revés, pone límites, decir, bueno, la democracia es la posibilidad de decir cualquier cosa. ¿Sabes que no? Es al revés. La democracia pone lo que llamamos límites del disenso legítimo. No es el espacio donde yo le digo cualquier cosa a cualquiera de cualquier manera, porque eso altera la paz social. Entonces, esta dificultad de no entender o de estar entendiendo la democracia como un espacio de cultura del insulto, amparado en la idea de es mi libre expresión, yo creo que es un punto neurálgico donde tenemos que poner ahí un ajuste fino respecto de qué nos está pasando como sociedad. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a las noticias, que me quedaría todo el día charlando, pero que es un tema muy complejo, muy rico, muy lindo y muy importante. Así que, Viviana, muchas gracias por colaborar con el programa. Y muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Buen día para vos también. Viviana Postay es vocera de Argentinos por la Educación y especialista en gestión educativa. Títulos. Para un segundito, ¿te cuento algo? Sí, ¿querés renovar tu casa sin gastar de más? En el Galpón Muebles pagar menos es real. Sillones, colchones, mesas y mucho más con grandes descuentos y entrega inmediata. Vení a Belgrano 3244 de Neuquén Capital. El Galpón Muebles, diseño, comodidad y estilo para tu hogar. Bueno, ahora sí me voy. Sí, por favor. Ahora sí. Títulos. ¿Dónde? En tu radio, tu voz informa. Alejandra Brosain. La noticia que escuchás ahora no se repetirá mañana. Nada sucede dos veces. Para mantenerlo informado, Cumbre de Noticias. 2 minutos.